Retomamos en este verano 2021, en este enero, las entrevistas de EstudioBarnó.tv para recibir en primer lugar en esta primera entrevista del año a un paranaense que ha trabajado mucho en los escenarios de la ciudad de Santa Fe y por supuesto en los de su provincia, como también en otros lugares del país. Vamos a conversar en esta primera entrevista con Gustavo Vendersky, que nos va a contar el proceso creativo, particular, súper especial que hay detrás de su espectáculo Como un León. Un espectáculo que armó el año pasado en el contexto del aislamiento de la pandemia y que sin lugar a dudas tiene esa impronta como resultado. Varias referencias de la persona que voy a entrevistar. El primer recuerdo en la función en la que lo conocí fue en una función de La muerte de Danton, una comedia universitaria de hace algunos años. Ahí lo vi actuar, lo agregué a Facebook, estuvimos en contacto desde ahí. Después compartimos la licenciatura en teatro de la Universidad Nacional del Litoral también. Y en las últimas semanas podemos volver a ver teatro de su mano prácticamente. Uno de los espectáculos con los que nos encontramos es dirigido por él, que es El hombre acecha, que presentó la gente de Teatro del Bardo, y el motivo por el cual está hoy con nosotros y del que vamos a hablar, que es Como un León, es un espectáculo que dirigió, hizo la dramaturgia y además actúa. Estoy hablando de Gustavo Vendersky. Buenas. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bienvenido. Gracias. Qué lindo recuerdo el de La muerte de Danton, para mí, sí, por lo menos. Sí. Una experiencia intensa y hermosa. Intenso espectáculo. Yo sí. Creo que vi una de las últimas funciones, un espectáculo que se hizo mucho. Sí. Eran muchos. Éramos en el muchos, elenco. Sí, una producción rara en ese sentido. Sí. Saludablemente multitudinaria. Y tenías ahí algo, recuerdo tu imagen ahí, que es algo que linkeo también con el espectáculo del otro día, como una gran seducción en escena, Gustavo, como el brillo de tu mirada, esa picardía, ese modo de mirar al público casi sin filtro, como entregado en la mirada hacia el público, en ese trabajo de ida y vuelta que tenía aquel espectáculo y que tiene Como un León, que es el espectáculo del que vamos a hablar. Sí, bueno, igual, no sé, digamos, si pensamos como en los registros actorales de esos dos espectáculos o la forma de actuar, digamos, por supuesto. Son diversos, pero además quiero decir como experiencia, La muerte de Danton, en general el grupo, pero además yo en particular lo que recuerdo es haber generado un tándem, un equipo con Luciano del Prato alucinante, de que yo sentía que podía. Siempre menciono esa experiencia como un ejemplo de vínculo director-actor, que yo podía tirarme a una pileta sin importarme nada porque estaba la mirada de Luciano del otro lado, digamos, ¿no? Y bueno, la experiencia Como un León está en ese sentido las antípodas, porque es un espectáculo que yo construí en este 2020, claro, y estaba absolutamente fuera de mis planes, de los planes de este año. Lo empecé a construir
en los primeros meses del aislamiento, cuando realmente era un aislamiento efectivo y real. Y bueno, como una forma de poder salir de cierto estado jubilatorio o de somnolencia. De cierto retiro. Y sí, porque había muchos proyectos para el año, de muchos viajes y de mucho movimiento con varios espectáculos. Y bueno, la sensación de en menos de una semana saber que de todo eso no había nada, ¿no? Entonces empezó ese proceso de construcción del espectáculo, para el cual en principio ni siquiera podía pensar en invitar a alguien para que me dirigiese, ¿no? Entonces fue como... Y justamente la consigna era, para este proyecto, para este espectáculo, nada de lo que no pueda resolver en este momento con lo que tengo acá va a formar parte del espectáculo. Porque para eso ya tengo un montón de frustraciones. Y ahí cuando empezaste, ¿en algún momento pensaste, después llamo a alguien que me dirija, empiezo a probar, o siempre pensaste que el proceso era con vos? Sí, te diría que sí, pero no sé si en esos términos. En realidad lo que me pasaba es que yo me negaba rotundamente a pensarlo como un espectáculo. Ajá. Cuando hablaba con alguien... ¿Qué era? Un espacio de entrenamiento. Ajá. Y de vínculo con el oficio. Y de, no sé, de rescate, de autorrescate. Buenísimo. Digamos, pero sobre todo de entrenamiento, digamos, porque en realidad empezó como una instancia de entrenamiento. Ajá. Y después, bueno, y eso. ¿Qué sería eso, una instancia de entrenamiento? Y un espacio autónomo de actrices y actores, que no está supeditado a un proceso creativo de espectáculo, que no está pensando en un espectador, sino que está pensado para acrecentar el lenguaje propio. Ajá. Como artista, digamos, ¿no? Como la respuesta desde la acción a la pregunta de por qué uno asume un oficio tan árido, tan incómodo, tan poco rentable. Entonces, bueno, eso, en la tradición a la que yo pertenezco, digamos, como los que yo considero mis maestros, esa práctica del entrenamiento individual, inclusive, siempre ha sido muy importante. Como decir, ¿vos querés actuar? Sí, quiero manifestar mi ser interior, mostrar mis sentimientos. Bueno, salí a correr. O encerrate en tu casa, aunque sea 1 hora, y enfrentate con tu propia voluntad y tu propio deseo. Y ahí vemos si querés actuar. Bien. Y en eso, en ese espacio de entrenamiento que te propusiste, ¿con qué empezaste? Empecé con un berretín, como me parece que tienen que empezar los procesos creativos, digamos, un capricho, en el sentido del deseo lo más puro que uno lo pueda pensar, ¿no? Eso como, no sé por qué, pero yo necesito hacer esto, necesito esta tónica de acciones o este objeto. Y mi berretín era tocar la guitarra y cantar. Ajá. Que yo tengo como un vínculo así muy hereje con la guitarra de, qué sé yo, como 20 años. Nunca fui a estudiar, lo cual se nota, pero también hay como mucha amorosidad en ese vínculo con mi guitarra. Y elegí 4 canciones y eso fue el inicio, y para mí de alguna forma es el núcleo o el corazón del espectáculo. Ajá. En mi tránsito, no sé el espectador cómo. ¿Y después? Y después vagabundeé un poco con algunos ejercicios de mi acervo como actor. Sin dejar la guitarra y esas 4 canciones. Sin dejarlas, sino como incorporándolas a lo que pasaba ahí en la cocina de casa. Y en un momento el cuento vino. ¿Cómo no es me eso? Quiero poner esotérico, pero... No, yo quiero saber exactamente eso. No sé. Porque el viernes cuando vimos la función, la pregunta que me traje era justamente esa: ¿por qué elegís el cuento? No es que crea que no lo tendrías que haber elegido, pero que dijiste que es un cuento del que estás enamorado, un material del que estás enamorado. Sí, lo había leído. Interpela. Lo había leído muchísimas veces y jamás se me había pasado por la cabeza que ahí podía haber una obra de teatro. Como tampoco tenía pensado ni hacer otro unipersonal más, ni mucho menos trabajar sin una dirección, ¿no? Te diría que estoy en el sentido contrario, de querer que me dirija, gente que trabaja muy distinto que yo. Y que la vida no es como queremos. No, por eso. Es como viene. Por eso.
Lo conocía mucho al cuento. Y no sé, mira, ahora me haces pensar con la pregunta, porque hasta ahora como que pensaba que me había acordado por un golpe de efecto, pero en función de lo que me preguntás, pienso que... porque lo que pasó concretamente es que me acordé que lo tenía en la biblioteca, el libro, y lo fui a buscar. A lo mejor hacía 5 años que no le leía el cuento, pero pienso que a lo mejor estaba en marzo, abril, muy sensibilizado con lo que estaba pasando, pero sobre todo con los sectores populares, vulnerados de sus derechos. Como me pega mucho esta paradoja de es fundamental que nos lavemos las manos, y ahí está lleno de barrios donde solo hay una canilla comunitaria y la gente tiene que caminar 7 cuadras para lavarse las manos. No, ¿cómo es esto? ¿Cómo es este mundo? ¿No? También tengo 2 hijes y a veces aparecen en las charlas, y claro, uno es el adulto y es como la referencia, y a veces hay cosas que te preguntan y no se las puedes explicar. Pero papá, ¿por qué? Sí, hijo. Y empezar como a tratar de charlarlo, ¿no? Pero uno no tiene la explicación. Pienso que eso puede haber influido, esas 2 cosas. Puede haber influido a que me acuerde del cuento. Cuando me acuerdo del cuento fue como un relámpago, fue como, esto es lo que tengo que hacer en este momento. Como desató ahí como una fiebre creativa, digamos. ¿Y lo trajiste como material para seguir entrenando? Sí. ¿O el cuento, la idea del cuento te trajo ya la idea de capaz que hay un espectáculo? Seguramente en el plano inconsciente sí, Después me río mucho de mí mismo retrospectivamente, porque cuando hablaba con algunos amigues y le contaba que estaba entrenando, qué sé yo, algunos me decían, yo decía, no es una obra de teatro, no tiene nada que ver. Cuando quise acordar, en la cocina de casa tenía una cámara negra, un tapete que diferenciaba el piso de la cocina del escenario, un dispositivo lumínico. Entonces era como que no es una obra de teatro. Había organizado el apagón, ¿no? Había resuelto toda la cuestión técnica en esa soledad. Y ahí fue cuando empecé a invitar a algunos amigues, colegas. ¿Y tus hijos lo vieron primero o no? Sí, pero ellos... es como parte de lo cotidiano. Sí, están medio cansados de que el papá actúe. Es como, sí, papá, ya la vi. Estamos comiendo y dicen algunos de los textos. Claro, claro. Sí. Gustavo, me parece que es como el momento de contar que se trata de la historia de un adolescente que vive en una villa, sumido en un mundo de pobreza, que la historia habla de la pobreza y de todo lo que no imaginamos o imaginamos que hay alrededor de eso. Y en relación a esto que vos hablás de tu sensibilización respecto de lo que trajo la pandemia, yo pensaba también, y que creo que es lo valioso de la propuesta, la posibilidad de hablar de la pobreza en este país que de cada 10 personas 4 son pobres, y sin embargo estamos como negándolo o no conversándolo, o no todo lo suficiente como para ver que hay un problema importante en eso. Sí, de hecho, digamos, el proceso de construcción del espectáculo a nivel personal tuvo que ver justamente con eso, ¿no? Como un proceso mío de ensanchar mi capacidad de empatía hacia esas realidades, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos con Sebastián Vázquez, que es el asistente de dirección del espectáculo, que vive en Viedma, yo le decía que me impresionaba cómo el capitalismo logra, que por eso se ha perpetuado y pretende ser la única alternativa, cómo logra fagocitar todos los movimientos subalternos que aparecen, ¿no? Entonces aparece el feminismo como tremenda eclosión social, y el capitalismo sabe tomarlo y volverlo también objeto de consumo. Cuando fue la revuelta en Estados Unidos por el asesinato de este muchacho negro, que tiene un nombre en inglés que yo no me lo acuerdo, Black no sé qué, me acuerdo haber abierto Spotify y que ya había todo un listado de música que tenían ese nombre. Sí, pero, o sea, ¿viste? Son lo mismo que forman parte de lo mismo. Y creo que la pobreza escapa a eso, porque es la condición básica de nuestras propias vidas capitalistas, ¿no? Entonces,
Por eso creo que de eso sí no se habla. Ajá. O se habla muy poco, muy marginalmente. Muy poco. Es Muy condición poco, a mí me estructural. sorprende muy poco. Claro. Es como un dato, un número, y no podemos, me parece, anclar en que hay realidades atrás de eso. Sí, sí, claro. Pero más allá de esto que a veces decimos, nos cuidamos o tenemos ciertos temores o ciertos cuidados respecto de el mensaje en el teatro, o cómo el teatro o el arte en general aborda la realidad, que no queremos hacer las noticias, no queremos hacer el informativo, para eso están los medios de comunicación o los diarios en general. Y hay ahí en tu propuesta un trabajo estético también muy profundo, que me parece que permite justamente eso, que podamos reflexionar, que podamos pensar, que podamos emocionarnos primero frente al laburo y después empezar a conversar. Claro. Y en eso me sorprendió mucho en la función del viernes el público y sus devoluciones. ¿No? Inteligentes. Sí, sí, hubo cosas. Buen público. Hubo cosas lindas. Lindas. Sí. Yo en eso Ajá. quería preguntarte, sé que vos trabajabas ahí con algunos miedos, el miedo a cómo Gustavo Rubio interpreta a un chico de la villa y cómo Gustavo adulto también interpreta a un adolescente, entre otros miedos que habrá. ¿Cómo resolviste eso? ¿Cómo funciona para vos en el proceso? No, como resolverlo no lo resolví, ¿no? O sea, es un... ¿Pero qué hiciste con él? ¿O qué crees que hiciste? Sí, no, o sea, te diría que hubo como dos cosas. Por un lado, el proceso creativo, composicional, de poner el cuerpo en las situaciones y ver qué me pasaba a nivel orgánico, tratando de ponerme en esas situaciones, ¿no? Y en esos relatos, y que... Porque, bueno, me parece que, digamos, que hay que el arte en general y el teatro en particular pueden producir un tipo de conocimiento que tiene que ver con lo que pasa entre el público y quienes actúan a nivel orgánico, a partir de la corporalidad, justamente, ¿no? Que incluye la voz, que incluye la emocionalidad, que incluye la distancia con el espectador. Entonces, por un lado, ese proceso absolutamente subjetivo como actor de tratar de comprender esa realidad, no leyendo papers científicos o leyendo el diario, sino esto que significa la situación de la representación, pero desde un lugar muy particular, porque yo ya vengo hace mucho tiempo trabajando no con la idea de personaje como tal, como una entidad psicológica. Yo me encanta, lo respeto, pero yo no trabajo por ahí, o sea, ¿Y cómo siempre soy yo, siempre soy yo. Yo no trabajo con o sea, por ahí uno como espectador lo puede ver un personaje y está muy bien, pero yo no trabajo yo con ese concepto que estoy haciendo no, soy yo en esa situación. Y eso es lo que a mí por lo menos me funciona en esto de tratar de comprender las situaciones desde ese lugar, digamos, ¿no? Y el otro carril fue, conversaciones interminables con el asistente de dirección, que para mí tiene una mirada muy interesante. Vos te reís porque es de Viedma, ¿no? Que yo conté ese día. Por supuesto. Que es de Viedma. No, pero por ahí hay alguna gente que la vea la entrevista. Pero tengo que aclarar yo estas cosas que son parte de tu trabajo. Yo no lo aclaré porque ya lo habías contado. ¿Acá en la entrevista? Sí. ¿En serio? Ah, sí. Es de Viedma y nunca vio la obra, pero se dio justamente este trabajo de muchísimo intercambio, lectura, conversaciones. Y mira, hay una anécdota que a mí me la contó Miguel Rubio, y creo que la escribió también, que es el director del Yoyascani, el emblemático grupo de Perú. Un grupo increíble que tiene 50 años y que tiene un trabajo sociopolítico muy zarpado en Perú. O sea, tienen un nivel de implicancia con la sociedad que acá no hay un grupo que haya logrado eso. Él contó que cuando ellos eran muy jóvenes, en Perú hubo una huelga muy importante de mineros. No sé si la conocés a la anécdota. No. Entonces ellos rápidamente estaban muy comprometidos a nivel político y con las luchas sociales, rápidamente construyen un espectáculo, un poco inspirados en la creación colectiva y Buenaventura y Enrique García, y se van a este pueblo
a hacer la función para los mineros que estaban en huelga. Ajá. Hermosa la experiencia, se saluda a los compañeros, todo muy emotivo, y los mineros le dicen, bueno compañeros, esta noche sigue la Guardia Armada, acá tenemos turnos de 6 horas, acá están las armas, así que distribuyámonos los turnos. Entonces los del grupo de teatro dicen, no, nosotros somos artistas, somos actores, nuestras armas son de utilería. Y se volvieron a Lima, pero esa experiencia, digamos, ese golpe que significó el contraste entre la realidad y la representación, Miguel Rubio dice que para él fue como el principio de su concepción de teatralidad, digamos, ¿no? Bueno, salvando las distancias. Qué difícil. Sí, Qué difícil. Es que por eso digo, para mí, yo no sé si encontré una resolución, creo que es una cuestión que alimenta mucho la búsqueda de mi grupo, mi búsqueda, digamos. Nosotros siempre hemos hecho un teatro muy de salir a buscar, muy de patio de escuela, de patio de cárcel, de plaza, como de un teatro que va a buscar su público y su sentido dentro de la comunidad, digamos, que no se queda en el resguardo de la sala, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que parte de algunas soluciones parciales vendrán por ese lado, digamos, ¿no? Gustavo, ¿y la primera vez que mostraste el espectáculo? ¿Ya era espectáculo o era todavía algo que estoy entrenando? Creo que ahí, que cuando hice el primer ensayo general, creo que le llamé así, ahí me di cuenta que era una obra de teatro y me empecé a reír de mí mismo. ¿Y cómo fue eso? ¿A quién invitaste? ¿Qué le pasó? Invité a 2 muy viejos compañeros, así, de los gente con la que yo laburo hace 20 años, de los tocomochos, con los que hicimos afuera. Y fue como un impacto, digamos, ¿no? Porque nunca lo había mostrado, yo estaba muy en carne viva. Me parece que era bastante una porquería lo que estaba haciendo, o por lo menos estaba ¿Vos tenías esa idea? No, yo estaba feliz, yo creía que estaba haciendo una de Grotowski, creía yo. Y cuando terminé los chicos me dijeron, che, está bueno, pero hablas mucho, no sé qué, bueno, cuestiones técnicas. Pero ahí... No era lo que vimos el viernes. No, en el germen sí, pero se depuró mucho para mí. No, y ahí empezó un proceso, yo me propuse hacer, siempre con ideas así, pero bueno, Bertolt Brecht cuenta que él hacía 13 preestrenos antes del estreno oficial, con el Berliner Ensemble. Yo dije, bueno, voy a hacer 13 preestrenos, total. ¿Sabes que el otro día hice el último ensayo de la temporada esta y me agarró una nostalgia porque justamente ahora estamos preparando otro espectáculo? Y tenía una entrevista, ni siquiera otro ensayo, tenía como una entrevista de producción para resolver cosas. Entonces ya tenía un horario de que yo tenía que terminar el ensayo ese en la sala. Y ahí tomé dimensión de lo que significó también este proceso. Los 3 ensayos. No, desde marzo te diría, la inmersión total. Que en la temporalidad normal, sin pandemia, eso es re difícil. Yo siempre tengo esa fantasía alguna vez, no sé vos, yo la retengo de 1 año o 2, voy a hacer una sola obra. No voy a estar en 3, en 4, y solo voy a estar para esa, día y noche. Porque la calidad de la presencia es otra, o sea, es lógico eso. Y eso me pasó con Como un León, porque después se fue aflojando, pero vos te acordás, ¿no? Al principio era como, no se podía hacer nada. No podías hacer nada. Y no sabías hasta cuándo. No, nada. Y no había ninguna idea de nada. No. Entonces... Hoy nos parece increíble de nuevo, pero... Claro, entonces, si bien era difícil ensayar en casa, porque por ahí estaba como en alguna acción y veía una telaraña, ¿viste? Bueno, me podía pasar el collón. También era que dure lo que dure el ensayo. Claro, sin tiempo. Y también esta cuestión, los ensayos para gente. Y me armé como un seleccionado de teatro paranaense que yo estoy como re orgulloso porque no elegía que cualquiera, elegía a la gente que yo más admiro y quiero. Muy bien. ¿No? Igual fueron un montón, porque 13 es bastante. Y estaba muy receptivo. Entonces es como que no lo dirigió nadie, un poco lo dirigí yo y un poco lo dirigió toda esta gente. Yo todo el que venía le hacía caso.
Un poco se reían, ¿viste? Me decían, porque estaba cerrado, Sí. tenía un apagón ya, y que estaba cerrado como una obra de teatro. Pero yo todo lo que me decían lo hacía, y casi todo quedó. Y es muy lindo para mí desde adentro y como ñoño del teatro que somos, ¿no? Reconocer también cómo cada uno desde su propia concepción de lo teatral me hacía devoluciones muy específicas. Claro. Uno desde el clown, otro más desde lo dramatúrgico, ¿entendés? Otro desde lo lumínico porque está más interesado en lo visual quizás. Pero todo en esa temporalidad. Igual no sé qué me preguntaste ya, me parece que me fui para otro lado. Pero no importa. ¿Y el estreno cuándo fue? ¿Oficial? Sí. El que se puede contar. No. Es que A ver. cuando hice ese primer ensayo general que vinieron Nacho Constra y Jorge Martínez de los Tocomochos, con ellos me di cuenta que ese fue el estreno. Porque claro, y eso fue importante en el proceso. Yo cuando se los mostré a ellos ya quería nada de jogging de ensayo. O sea, yo quería que todas las ideas que yo tenía, ellos la viesen tal cual. Entonces para mí fue una función eso, que ya fue como en julio. Pero bueno, después salió de Pero mi digo, casa, con público que va por voluntad propia, y como fuimos nosotros. Todos fueron por voluntad propia. Nosotros algunos los soborné, pero la mayoría. Y ahora, o sea, en noviembre, diciembre, como en los primeros días de noviembre. Y ahí empezó esta seguidilla de que fueron 9 funciones en total. Todas con poco público, Sí. pero todas a salas llenas. Yendo a la sala sabiendo que ya estaban las localidades agotadas. Qué hermoso. Una nueva experiencia también. Hermoso, sí. Que eran 10, pero bueno. El mismo ya... público de siempre, pero con sala llena. Claro, viste que... No, ya no te ibas, no es que mirando por bambalinas cuánta gente vino. Se hace, no se hace. Claro. Sí, se estrenó oficialmente ahí, digamos. Y ya empezó su caminito. Y bueno, y yo digo esto que... Me parece como re loco en mi percepción, experiencia, esto que realmente fue como muy una tabla de salvación para mí, muy un espacio como de resistencia muy individual, que se haya transformado en una realidad que trasciende lo mío, digamos, y que ya está como realidad, como una obra más que uno ha hecho. Bueno, me sigue sorprendiendo, ¿no? Ah, mirá, tiene programa de mano. Ah, mirá, y salió una nota en el diario que habla de la obra, porque hay una parte que sigue siendo... Ese espacio de entrenamiento. Sí, en la cocina, o sea, a veces estoy en el escenario y sigue siendo la cocina de mi casa. Como algo bueno lo digo, ¿no? Como algo que a mí me parece hermoso que me pase. Sí. Bueno, el espectáculo tiene huellas de eso. Supongo que sí. Inevitables, me parece. Sí, hay un registro de intimidad, ¿viste? Que para mí tiene que ver con eso. Sí, seguro. Que es como... Ni hablar. A veces tengo gente a esta distancia y eso determina también el registro actoral y bueno, tiene mucho que ver con la tónica del espectáculo y de este guricito, digamos, que él cuenta su propia historia y se como desnuda un poco su realidad, ¿no? Y lo hace desde un lugar también muy descarnado, entonces también un poco lleva esa situación que narra, lleva también un contacto muy cercano con el público. No me lo imagino el 1 de mayo, no lo voy a hacer ahí. Aunque me lo pida. No digas que no, por las dudas. No, sí. ¿Para qué digo que no? Sí, claro, sí. Todos hacemos lo mismo. Claro. No, a esa sala no. A la primera invitación estás cargando el auto ya. Claro. Gustavo, una última pregunta. ¿Qué te dio el personaje? O este recorrido, para no hablarte de personaje. No, ya lo estaba traduciendo igual. Creo que fundamentalmente esto que te dije antes, que creo que no estaba previo, sino que es un poco el resultado del proceso, que ojalá que no se vaya de mí, esta no naturalización de los chicos que viven en la calle o en una villa miseria. Estoy resensibilizado con ese tema, al mismo tiempo que sé que no es mi realidad, sé que es re cómodo desde este lugar
sentirse sensibilizado. O sea, no creo tampoco que con eso yo vaya a cambiar la realidad, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que por supuesto que creo en el teatro como un hecho político, digamos, ¿no? Que asume un compromiso y que dice, che, bueno, esto pasa, digamos, y pasa acá, a 5 cuadras, ¿viste? Entonces, si queremos verlo o no, eso creo que me dio, digamos, y desde un lugar, que eso tiene que ver con la pregunta anterior que vos me hacías, digamos, cómo escaparle digamos, al teatro político en el mal sentido, de que tiene un mensaje y te lo va a decir, sino más bien llevar una pregunta a la experiencia escénica y tratar o una inquietud y tratar de vivenciarla con todos los que estamos en ese espacio, digamos. Está esta realidad, con todos estos prismas, digamos, y estas características, ¿no? O sea, eso es lo que me pasa a mí. Algo de eso sucede con el 17 de octubre, con esa referencia en el espectáculo, ¿no? Claro, sí, que hay ahí como una alusión que no está en el cuento original, y que lo agregué yo, que bueno, es un poco... pero que es un momento que te permite mirarlo desde donde quieras y quedarte tranquilo o no. Claro. Sí, por eso me parece que, bueno, que después cada uno con eso hace lo que quiere también, ¿no? Pero a mí me dio eso. O sea, veo un montón de gurisitos como ese personaje. Gustavo, ¿qué le diste vos al personaje? Yo al personaje, creo que mi niñez, más que nada. Sí, hay mucho de mi propia niñez. ¿Qué, por ejemplo, se puede contar? Sí, y cierto recuerdo corporal del jugar, del miedo. Yo dormía en una cama cucheta con mis hermanos. Entonces también los convoqué a participar. Ellos viven lejos, todo así virtualmente, pero a que me provean de recuerdos y se acordaron también de muchas cosas. Detalles, pavadas, de que te empujo con el pie la parrilla de abajo y te molesto. Sí, claro, ese tipo de cosas. Pero entonces le fui agregando también mucho a las situaciones ahí del personaje, esa cosa, digamos. Y después mi sensibilidad, o sea, porque toda la sensibilidad. Yo siento que estoy ahí, que me está pasando eso en ese momento, digamos, ¿no? Que bueno, la actuación tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí. ¿Cómo estaría yo si tuviese que vivir una situación de violencia policíaca o de intento de abuso, ¿no? Eso, creo. Gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. El muro que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás. I have no last pair of shoes, and I can't pay all my dues. I have no last pair of shoes. My dress isn't dream made.